Muchísimo se ha venido hablando sobre un proyecto de ley laboral que iba a ser enviado por el Poder Ejecutivo, siendo presidente Mauricio Macri, que finalmente no se envió, y también se especulaba respecto de cuál iba a ser el texto, que en realidad nunca nadie lo conoció bien, porque había varios proyectos de ley. Pero cuando uno habla de un proyecto de ley de un régimen laboral, muchas veces le da una connotación peyorativa, como que va a ser malo, que se va a tender a la flexibilización laboral, y en realidad no tiene por qué ser así, digamos. Muchas veces se necesita actualizar la situación laboral, el régimen laboral, por eso estamos con un especialista en este tema, que es Juan Pablo Chiesa. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, María Belén. Gracias por invitarme. El próximo presidente va a tener por lo menos uno o varios proyectos de ley, digamos, que se enviarán al Congreso. Supongo que uno como, digamos, eje o columna principal, ¿no es cierto? Sí, correcto, en efecto. Luego de la asunción habrá extraordinarias en la Cámara Baja, donde Alberto Fernández enviará varios proyectos. Y uno de los, entonces ya se va a enviar, falta muy poquito. el Ejecutivo, a cargo de Alberto Fernández, sí. luego de la asunción, enviará en extraordinarias en el Congreso, en la Cámara Baja, para poder encauzar varios aspectos. Los que me atañen es el aspecto principalmente en empleo, producción, trabajo y por supuesto la parte tributaria. Ahora bien, el blanqueo que intentó el gobierno saliente, tuvieron 3 oportunidades de hacerlo, con Triaca, con Sica y con el senador Basualdo, que las 3 fueron truncadas. Pero truncadas porque no quisieron enfocar desde el punto de vista técnico-jurídico o lo conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Avasallaron los derechos laborales. Yo estoy medio abrumado cuando hablan de una reforma laboral que mala palabra o que destruye derechos laborales. Eso es un mito. Una reforma laboral, o como bien vos dijiste, me gusta decir una actualización de las leyes laborales. En Argentina no tenemos un código de trabajo, no tenemos legislación fuerte a nivel laboral, los trabajadores pierden derechos y las empresas se funden. Entonces, el derecho del trabajo tiene 100 años y toda su vida, ¿cuál fue su objetivo? Esa relación dispar, equipararla. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Qué necesitas? Voluntad política. ¿Qué logró Alberto Fernández en todo este trabajo que tuvo luego de las PASOs? Buscar las 3 patas. La pata empresarial, la huya a la cabeza de los sectores empresariales, la pata sindical, la CGT, y la pata política, que intentó que los 3 nos pongamos de acuerdo. Bien, ¿qué sería el blanqueo laboral? ¿Lo logró? Lo logró en lo verbal. Sí, claro. Vamos a ver ahora el texto en diciembre y después veremos el efecto empírico. Pero el proyecto ya tiene forma. Ya tiene forma. Ya fue consensuado con las otras con patas. las 2 patas, con la pata sindical, Sí. con la CGT Sí. y con y la parte empresarial. Ahora bien, 3 patas tiene Los este empresarios proyecto. también están de acuerdo. Están de acuerdo. Eso es importante, porque seguramente ahora los que están escuchando cuando hicimos toda esta introducción son los empresarios, entonces ahora levantan un poquito más la, Es que la también oreja. Sí. me abruma que digan que el empresario es un malo y que el trabajador... Claro. Basta. Sí, Somos sí. todos iguales, No, que debemos... no somos todos iguales. ¿Ves? Ahí está, Ahora ahí lo vamos tenés, a- ahí lo vamos a- tenés. No, es que no somos iguales. Déjame ese concepto. No, déjame ir al concepto... Perdón, es que me interrumpa. No, Mariano, excelente lo que decís, pero déjame ver de buscar esa igualdad lo más prolijo posible dentro de un sistema. Tenemos un sistema capitalista. Y no todos los Punto. empresarios son iguales, además. A ver, Pero no, los empresarios y los trabajadores no somos iguales. ¿sabés lo que pasa? Ahí comparto. Mira, Basualdo, el senador Basualdo intentó el año pasado meter una reforma laboral sacando la indemnización por despido. Es el error más grande que cometió el gobierno de Macri a nivel de empleo. No puedes tocar un instituto que tiene más de 80 años por políticas económicas. Ahora quiere poner la doble indemnización. No, Pero eso están- no va a ir. están en No va a ir la Alberto doble dijo que no. indemnización. Incluso los Perfecto. sindicatos están en Alberto desacuerdo. dijo que Eso no, está bien, porque no entonces, sirve. aclararlo. No sirve. Ya tenés una sanción en cuanto al despido. No tiene que haber despidos. Claro, básicamente. No tiene que haber despidos. La gente tiene que entrar a una fábrica y salir jubilado en esa ¿Y fábrica. quién te garantiza eso? ¿Quién garantiza? Primero, dejar de estrangular a las pymes. 850.000 pibes en Argentina. Más de 400.000 en 2 meses cierran. ¿Por qué? Por el estrangulamiento. Tenemos las cargas sociales más altas de Latinoamérica. Y esto pasa en la región. Es una cuestión regional. No es Bolivia, Chile o la Colombia. Es regional. Las cargas sociales es lo que uno paga por cada trabajador. Cada 100 pesos, 150 se lleva el Estado. Sí, sí. Entonces, ¿puede bajar las cargas sociales? ¿Se puede? Sí. Ah. No sistémico y legislativo, operativo. ¿Y cómo Operativo, se hace? ¿cómo se hace? Sí. Un empresario que nos está viendo paga por un empleado a través de un formulario llamado 931. Tiene 10 ítems. ¿Se puede tocar en forma operativa? Sí. ¿Lo quieren hacer? No.
¿Y ¿Sabes cómo por sería? qué? ¿Cómo sería? Porque Porque tenemos... todos me dicen el tema del costo, viste que los empresarios te hablan del costo No laboral. digamos, Y cuando uno eso habla no. de empresario, no solamente habla del gran empresario, habla del pequeño y mediano empresario, que me encanta que lo traigas a la mesa, porque la verdad que entre 70 y 80% de la economía la mueven los pequeños y medianos empresarios. El 85% Son de el la motor de la economía. es el motor de la Claro. economía de las pymes Y y hay que genera entenderlo. 95% de empleo genuino. Claro, exacto. Un 0.2% de grandes empresas. Y son grupos económicos que no acabo de hablar. La Argentina se mueve con la micro en la calle. La pizzería, la panadería, el local, que se están fundiendo. Un local que tiene 4 o 5 empleados paga más de 80.000, 90.000 pesos de cargas sociales. Hoy el empresario, y te lo digo por mi consultora que me consultan todo el tiempo, Claro. se levanta y en vez de pensar estrategia de marketing, vender, redes sociales, ¿cuánto tengo que aumentar pagar? la productividad, ¿sabes lo que está pensando? ¿Qué? No me embarguen la cuenta, porque la FIP embarga en forma ilegal, embarga sin permiso, después te notifica, primero embarga, que no son embargos, son congelamiento, la gente que nos está viendo sabe lo que digo. Luego pensar cómo pago las cargas sociales, cómo pago el alquiler y las tarifas, en vez de pensar en producir. Pero ¿cómo haces con ese agujero de ozono que se arma en la economía y en los ingresos públicos? ¿Cómo haces? Primero, ¿querés ir a...? Porque por algún lado tenés que... Por supuesto, no me gusta destapar un centro y destapar a otro. Exacto. Pero la parte operativa de AFIP se puede hacer, porque se hizo en el 98 a través de los docentes. Los docentes tienen un régimen diferente y se tributa en forma diferente el formulario que te comenté. Se puede aplicar a las pymes, pero claro, necesita la voluntad política y luego tenés que recaudar, por ejemplo, bienes personales. Bienes personales es el patrimonio al millonario, el que tiene plata. Yo tengo un departamento, alquilo, soy propietario de un solo departamento, ¿por qué tengo que pagar si es mi sustento, si yo vivo ahí? ¿Me explico? Vos decís que el que tiene un solo departamento no tiene tiene que pagar a bienes ver, personales. depende del departamento que tengas, Ah. pero en principio no. Bienes personales, el blanqueo del 2016 de Mauricio Bueno, Macri. a ver, si vos decís, si hay que pagar, depende. O sea, vas a poner el mínimo no imponible. Ahora te voy a eso. Ah, como Bienes- siempre existió el Sí, mínimo no pero imponible. bienes personales recaudan Claro. en forma obscena. Bienes personales, el blanqueo del 2016, la ley, la ley 4.376, ¿sabes lo que puso como tope? 0.25% del impuesto a los bienes personales a 0.75, o sea, de 3 millones a 18, 0.25, ¿sí? Y más de 18 millones, 0.75%. No recauda nada. El blanqueo del 2016 se fugaron 116 millones de dólares. El 80%... 16 o 16.000. 116.000, perdón mi error, millones de dólares en cuentas y en inversiones. Sobre eso tienen que pagar. Y Alberto quiere llevarlo a un 3.75 o a un 5%. Y aquellos que compraron con... Y aquellos que sacaron la plata. Sí, vos decís, aquellos que compraron a través del blanqueo van a Exactamente. tener, digamos, más gravamen que otros. Exactamente, ahí podés Sí, recaudar. 3%. Ahí podés ¿Y equiparar qué vas a las hacer, cuentas qué van a públicas. hacer con el mínimo no imponible? ¿A cuánto va a ascender? Eso es de ganancias. Déjame cerrarlo de Sí, bienes personales. Sí, no, y bueno, bienes personales también tiene una base. Claro, por eso, hoy ¿a tiene cuánto va a estar? 3 millones Sí. a 18 Yo la millones. llamo mínimo no imponible. O 3 sea, a partir millones. de lo mismo, a partir de la cual. De 3 millones para arriba. De 3 millones para Claro, arriba. pero no un 0.25%. Claro. Es, De no 3 recaudás millones nada. para arriba, sí. Gente que tiene millonada. Ahora, ya están viendo algunos tributaristas cómo evadir este porcentaje que quieren aumentar. Porque si me aumentás a un 4% sobre mi masa, voy a tener que pagar mucho al Estado. Ya están viendo tres maneras para poder evadirlo. Y la AFIP salió a contrarrestar esas 3 maneras. Una, los bienes fuera del país, sacarlos del país. Ahí va a tener un problema los contribuyentes porque la AFIP mide por domicilio fiscal. Entonces, si salís fuera del país, perdés el ámbito impositivo. 2, un trust irrevocable. Es una figura jurídica que yo te cedo a vos Sí. los bienes en el exterior, vos me los administrás en beneficio de él. Sí. Ah, una Y tercerización. yo te doy la guita a vos. Exactamente. Eso Che, ¿qué negocio estamos va a la haciendo? ley penal, buenísimo. va a la ley penal tributaria de cajón. Así que les aviso que no hagan eso porque va a la ley No. penal tributaria Yo- de cajón. A mí me da vuelta y tengo los bolsillos vacíos. así. Caen libros. Y el tercera opción, que le digo, olvídense, es hacerle juicio al Estado por confiscación. La Corte Suprema en el año 56 dictó el fallo Singe.
Y después en el 2004 el fallo Alfredo Bisotti, y dijo la Corte Suprema, señores, el Estado puede recaudar hasta un 33%, no es confiscatorio. Así que no vengan a querer... Está como el patrimonio personal. Meter Puedo disponer trabas solamente del 33% del Estado. Por eso en Argentina, viste, encuentran todo para que el Estado no pueda recaudar y que el pobre, que el trabajador, porque yo estoy en contra del trabajo pague ganancias, es una locura. Bueno, a ver, Pero con hablemos esto de ganancias. Pero con esto me das la razón. ¿Te das cuenta que el empresario y el rico no es lo mismo que el trabajador? Con esto me das la razón. No todos los empresarios ¿Y por son qué lo ricos. buscamos? Bueno, alguna generalizar está bueno, mal. lo que pasa es imposible. Sí. No, es imposible. Bueno, no puedo decir. No, bueno, está bien, vos no haces puedo empezar entre empleador y empleado. decís. claro. Eso Las tiene pymes, razón. pero incluso en las pymes hay una... Claro, él dice, vos uno es tenés una empleador. persona, vos sos un empleado Claro. y depende de las decisiones de... Eso estoy de acuerdo con vos. Salvo que sí. sea una cooperativa, eso es otra No, película. olvídate. Pues eso es otra cooperativa. Olvídate. Eso es otra Pero dejá de película. estrangular a las pymes, no las estrangules Claro. más. Digo, pero ¿Ustedes Dejalas cómo van a dejar de producir. estrangularlas? Tengo que ir a ganancias, pero ¿cómo van a dejar de...? Forma de ¿Cómo van a salir estrangular, adelante? Sí. la parte impositiva del proyecto en diciembre es condonar las deudas mediante una moratoria. Y acá van las preguntas que tuve en la semana. ¿Qué es un plan de pago y qué es una moratoria? Claro. Son dos cosas distintas. Sí. Una moratoria incluye todos los impuestos, no tiene condición, no tiene interés. Te ajustás, pagás la deuda, el Estado recauda. Claro. Punto. Sí. Plan de pago tenés condicionado. Intereses, No todos los por ahí a impuestos y veces. 80% de Claro. interés. Claro. A mí me llamaba un cliente diciendo, JP, tenemos un plan, paguemos las deudas. JP te dice. JP me dice, paguemos las deudas. Sí. Entro al plan, me meto en la página de AFIP, no, mirá, tenés un CIPER, condición de riesgo, Veo con JP que está escribiendo. el pago proyecto. anticipado. Le digo, escuchame una cosa, ¿cómo es esto? JP, escúchame, ¿qué va a pasar con las ganancias? Ganancias. Sí. Ganancias es una buena noticia, mínima, igual que el monotributo, que subió de las escalas un 51%. Sí, ahí está, mira. Ahí Son está, tuyas. ahí está, sí, Sí. les traje el cuadrito. Mira, el año pasado, a ver, vamos a para que la gente entienda, ¿cómo se actualiza el índice de ganancias mediante el RIPTE? ¿Qué Sí. es el RIPTE? Es la remuneración imponible de los trabajadores estables. Es lo que un O sea, trabajador... el índice de salario promedio, ponele, Sí, 45.000 más o menos. pesos, pero es Sí. el índice que utiliza este gobierno, que es el más bajo de la Argentina, Ajá. que no se puede usar, ¿bien? Porque actualiza bajo. El RIPTE el año pasado actualizó un 28%. Sí. El año pasado, un 28%. Con un 50 de inflación. Con un 47 de Sí, inflación. 47 de inflación. ¿Cuál la pérdida? 20% Sí. por debajo. Sí, sí, ya se dijo, el 20% por debajo. Por ende, las escalas de ganancias fueron bajo. Un soltero sin hijos que ganaba 45 lucas pagaba ganancias. Claro. Entonces, pagaron ganancias más de 2 millones de trabajadores. Sí. Ahí la recaudaron. Claro, y ahí sí quedó ahora. Este año, el RIPTE se fue casi, se va a ir, estamos esperando el índice de diciembre, que puede ser un 2 o un 3, se va al 40-41%. Subió. ¿Cuánto cierra inflación este año? 50 y Dicen, pico. sí, Va a estar 9 puntos más o menos. y algunos 50. hablan de Cerramos eso. 50. 57, no, Cerramos 57%. 10 Bueno, puntos abajo. Sí. Entonces, quiere decir que van a subir los mínimos no imponibles, van a subir casi un 50%. Pero Quiere- perdiste un 28%, un 38% en 2 años. Claro, exactamente. Pero bueno, un soltero sin hijo, Sí. que el año pasado con 46 lucas ya pagaba ganancia, ahora va a 65 lucas. Ojo. Entonces, ahí como dice el cuadro, un casado con 2 hijos, Sí. que el año pasado con 58.000 mangos pagaba ganancias, ahora se va a 82.000 pesos. Ahora, ¿de dónde van a sacar el dinero, digamos, que no van a es lo que recaudar digo por yo. los impuestos que dejan de cobrar Bueno, por con bienes aumentar los personales. mínimos no imponibles? Con los que, Se con los que pretende- blanquearon. Exactamente. O decís que los demás no, porque si vos Porque ahora tenés- bienes personales no paga nadie ahora, ¿no? No paga nadie. Ahora el gobierno de Macri fue una de las decisiones que tomó y nadie paga bienes No personales. recaudan, están los índices de AFIP, no lo digo yo. No se recauda por bienes personales porque Mauricio Macri bajó a Y alcanza a 0.25. compensar. Claro, pero vos dijiste que también era, digamos, porque lo impositivo, bueno, vos que estudiaste de este tema, tiene que ver con la equidad también. Claro, ¿no es cierto? el En principio de cobro del igualdad, impuesto, el exactamente. principio de Equidad de conflicto- igualdad, exactamente, en el cobro de los impuestos. Está bien, pero la bueno, gente que entró al blanqueo en el 2016 fueron gente amiga del presidente. Todas claro, aportaron- del blanqueo, pero te estoy hablando, el común de la gente que no, No. tuvo ningún blanqueo, No, paga perfecto. bienes personales, Y no, como pero- mínimo. Depende, Bueno, si, depende. Si vos tenés 18 depende. departamentos, paga bienes No, personales. Claro, Pero vos tenés es un a partir de departamento. 3 millones. Si vos tenés Claro. un departamento para vivir, no. Exacto, Pero si tenés 3 25 millones. Eso es lo departamentos, que pagás. digo. O sea, todo esto se compensa con lo que van a cobrar Esa es la los bienes pregunta. personales. ¿Compensa?
Aparentemente... Y JP hizo los cálculos. A ver, Pero lo que pasa es que JP no tiene claro, o que responder. sea, no lo No, viste. para Mariano, sí Yo tiene soy para un responder. humilde servidor. JP me parece que no está tan seguro. No me le servidor. Pasa, claro, yo no tengo voluntad política. No vamos a tener claro, más invitados, por el Mariano, momento. si seguís así no van a venir más. No. JP, Juan Pablo. Bueno, Hay que buscar la equidad Sí. en la distribución de los ingresos. Sí. Obvio. No, pero interesante todo lo que comentaste, porque la gente se enteró de cuál va a ser el próximo proyecto de ley para tratar en sesiones Pero extraordinarias, o sea, antes de que termine el año. Lo último Sí, para es, cerrar. busquen lo conceptual, el enfoque Sí. conceptual de lo Sí. que es ganancias, renta. Si vos trabajás desde lo conceptual y lo aplicás en forma de legislativa y luego empírica, las cosas van a cambiar. No sé por qué no me dedico a la política. A veces siempre estoy ahí, pero Sí, viste, pero no quiero tenemos que dejar el buscar ¿Por qué no te periodismo. dedicas a la política? Vos te Porque o dedicás a hago la una política. cosa u otra. No te No, dedicas a la ¿cómo me voy a política. dedicar a- Todo es político, María Belén Ay, Aramburu. sí, ese, Todo es político. ese discurso de todo es político. ¿Por qué te pensás que estás En haciendo todo acá es sentada en un político. canal de televisión conduciendo un noticiero? Uno se mata Estás haciendo, escribiendo, No, elaborando y después la política. estás sácate. haciendo política. No como Estás me haciendo gustaría. política. Te voy a rever. No, pero esto no lo dejo. El periodismo no lo dejo. ¿Lo dejo o no lo dejo? No, no lo dejo. No lo dejo. No lo dejo. Porque estoy en un lugar o en otro. Muchísimas gracias. Gracias a vos.